Hola, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. En esta clase vamos a resolver un ejercicio de selectividad que extraje de un examen de Andalucía de hace algunos años. En este caso es un ejercicio de funciones, el cual nos dice que consideremos dos funciones, f y g. F es 6x menos x cuadrado y g viene dada por el valor absoluto de x cuadrado menos 2x. Y se nos piden dos cosas. Por un lado, que esbocemos el recinto definido por estas funciones, y por otro, que calculemos el área de ese recinto, para lo cual vamos a necesitar usar integrales. Antes que nada, vemos que g es una función con valor absoluto. Así que, para poder graficarla, lo primero que vamos a hacer es escribirla como una función definida a trozos. Para pasar de una función con valor absoluto a una función definida a trozos, lo primero que tenemos que hacer es igualar a cero lo que tenemos dentro del valor absoluto. Estoy seguro de que algunos se está preguntando ¿y por qué? Y me encanta que se hagan esa pregunta. Recordemos qué hace el valor absoluto. Si yo cojo el valor absoluto de un número, lo que hago es simplemente convertirlo en positivo. Es decir, si yo les digo valor absoluto de 3, pues 3 ya es positivo, así que simplemente 3 queda igual. Y por otro lado, si cojo el valor absoluto de un número negativo, por ejemplo menos 4, lo convierten en positivo y me dicen 4. Es decir, cuando hago el valor absoluto de x, digo que es pues exactamente lo mismo, x, lo mismo que tengo dentro, si x es positivo. Y en caso de que x sea negativo, pues le cambio el signo. Esto es lo mismo que queremos hacer con la función g de x. El asunto aquí es que para este ejemplo es muy claro que el punto de cambio de función es el 0. ¿Por qué? Y porque es donde x cambia de signo. Es eso lo que queremos buscar ahora. ¿Dónde esta expresión cambia de signo? Y para saber dónde cambia de signo, pues tenemos que igualarlo a 0. Pues la frontera entre lo positivo y lo negativo viene dado por el 0. Ahora que entienden mejor de dónde viene esta idea, pues avancemos con este cálculo. Para eso tenemos que igualar a 0 un polinomio de segundo grado. Y aquí tenemos dos alternativas. O utilizamos la fórmula resolvente, lo cual los animo a que no lo hagan, o factorizamos. Como es una ecuación de segundo grado incompleta, pues no tenemos término independiente, podemos factorizar sencillamente extrayendo a x como factor común. De esta forma. Entonces tenemos x por x menos 2 igual a 0. Tenemos el producto de dos factores igualado a 0. Por lo tanto, para buscar la solución de esta ecuación, podemos decir que o este factor es 0 o bien este. De aquí encontramos dos soluciones. Que x cuadrado menos 2x se anula en 0 y en 2. O sea que g de x será una función definida por tres trozos. Y para entender bien cómo terminar de construirla, vamos a ver en qué intervalos esta función es positiva y en cuáles es negativa. Para ver bien eso, vamos a sustituir un valor de cada uno de estos intervalos en la función x cuadrado menos 2x. Es decir, olvídense de este 0. Comencemos con el menos 1. Si yo sustituyo menos 1 en esta expresión, ¿me da positivo o me da negativo? Pues veamos. Al hacer los cálculos, vemos que me da 3. Me da positivo. Luego, en el intervalo entre 0 y 2, podemos sustituir el 1 y ver qué sucede. Cuando sustituimos, me da menos 1, es decir, me da negativo. Y si hacemos los cálculos, por ejemplo, para x igual a 3, nos dará positivo. Ahora que tenemos esto claro, vamos a escribir a g como una función definida a trozos. Vemos que tenemos tres intervalos para g de x. El intervalo comprendido de menos infinito a 0, es decir, para x menor que 0. El intervalo comprendido entre 0 y 2, que tenemos aquí. Y luego para x mayor que 2. Fíjense que para que esta función esté definida en todos los reales, yo he agregado algunos iguales. Por ejemplo, el igual aquí lo he puesto para este 0 y no para este. Y luego para el 2 he colocado el igual aquí. Eso da igual. En vez de haber colocado este igual aquí, lo podrían haber puesto aquí, donde quieran. Pero es importante que esté definido tanto en 0 como en 2. Ahora, ¿cómo va a quedar la función? Pues sabemos que cuando la función es positiva, si yo le hago el valor absoluto, me queda exactamente igual. Es decir, voy a copiar x cuadrado menos 2x. Mientras que si la función es negativa en este intervalo, cuando yo le hago el valor absoluto, lo que hago es básicamente cambiarle el signo para volverla positiva. De esta forma. Y finalmente ya tenemos a la función g definida como una función a trozos. Ahora estamos en condiciones de graficar este recinto. Para eso tenemos que esbozar la gráfica de f y la gráfica de g. Comencemos por graficar la función g de x y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla.
Para eso recordemos que partimos de esta expresión. Y graficarlo teniendo en cuenta la definición de valor absoluto se hace muy sencillo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar simplemente x cuadrado menos 2x. La vamos a llamar h. Olvidémonos del valor absoluto. Esta es una parábola, cuyas raíces ya encontramos. Esas raíces eran 0 y 2, los cuales vemos aquí. Y como el coeficiente principal es positivo, es decir, el número que acompaña a x cuadrado es positivo, esta parábola mira hacia arriba. Y sabemos que es simétrica, por ende, aquí, en x igual a 1, vamos a encontrar el vértice. De esta forma. ¿Cómo sé que x es igual a 1? Pues porque es el punto medio entre 0 y 2. ¿Y cómo sé que y es igual a menos 1 para este vértice? Pues simplemente sustituyendo 1 aquí, fíjense que les da menos 1, y tengo la ordenada del vértice. Uniendo el vértice con las raíces, tengo la parábola. Esta es h de x. Pero sabemos que g de x es el valor absoluto de h de x. Es decir, todo lo que sea negativo lo convierte en positivo. Por ende, este trozo de gráfica que vemos por debajo del eje x lo vamos a hacer simétrico respecto del eje x para volverlo positivo. Y de esa forma, lo que estamos viendo en azul es la gráfica de g de x. Ahora nos toca graficar la función f de x. Para eso, lo primero que vamos a hacer es coger la función e igualarla a 0 para encontrar sus raíces. Al igual que antes, sacamos x como factor común y nos queda x por 6 menos x igualado a 0. Igualando a 0 cada uno de los factores, encontramos que sus raíces son 0 y 6. Es decir, corta el eje x en este punto y aquí, en el origen de coordenadas, al igual que g de x. A continuación tenemos que ubicar el vértice. Sabemos que la abscisa del vértice es el punto medio entre estas raíces, es decir, la abscisa será 3. Y para encontrar la ordenada, simplemente sustituimos 3 en la función f de x. Tendremos 6 por 3, 18, 3 al cuadrado que es 9, y la resta nos da 9. Entonces el vértice lo tendríamos por aquí. Uniendo este vértice con cada una de las raíces, tendríamos un esbozo de la gráfica de f. Y es un esbozo en mayúsculas. Porque se supone que esta es una parábola, y la parábola presenta simetría respecto del eje que pasa por el vértice, y en este caso no presenta ningún tipo de simetría. Pues para que sea simétrico y que esté bien hecho a escala, x igual a 6 tendría que haber estado mucho más a la derecha, pero como pueden ver me estoy quedando sin pizarra. Considerando que esta es la gráfica de f, estamos en condiciones de definir cuál es el recinto definido por estas funciones. El recinto que define estas funciones es entre f y g, es decir, este recinto de aquí. Pues por debajo no tenemos ningún recinto que se cierre. De esa forma ya hemos acabado el primer apartado. El recinto es el que vemos sombreado. Ahora, para calcular el área, vamos a necesitar utilizar integrales. Y fíjense que tenemos dos funciones. Por un lado tenemos la función f de x y por otro lado tenemos la función g de x que está definida a trozos. Es decir, para g de x vamos a tomar por un lado este trozo de gráfica y por otro este otro. Por lo tanto, para calcular el área de este recinto vamos a calcular estas dos áreas de forma independiente. Para este primer área vamos a tomar la integral definida entre 0 y 2, que son las abscisas que definen ese recinto. Ahora, ¿la integral de qué? Pues tomamos la función que pasa por encima, que es f, y le restamos la función que pasa por debajo. Aquí tenemos f. ¿Y qué función vamos a restar? Pues g de x es una función definida a trozos. Pues observemos que estamos integrando en la región comprendida entre 0 y 2. Y entre 0 y 2, g de x tiene esta expresión analítica. Muy bien, y para el área 2 tendremos la integral definida entre 2 y... ¿qué abscisa? Para eso necesitamos encontrar la abscisa de este punto de intersección. De lo contrario, no sabemos hasta dónde llegar con nuestra integral. Así que vamos a hacer eso. Vamos a buscar la intersección entre f y g. Para buscar este punto de intersección, cogemos la expresión de f, que es 6x menos x cuadrado, y la expresión que tiene g en este intervalo, es decir, a partir de 2, que es x cuadrado menos 2x. Al igualar estas expresiones, resolvemos. Para eso, x cuadrado lo pasamos sumando al otro lado, da 2x cuadrado, y este 6x pasa restando. Luego, para encontrar las soluciones de esta ecuación, vamos a extraer como factor común 2x. Y nos queda 2x por x menos 4.
Fíjense, si yo hago 2x por x me queda 2x cuadrado. Y si hago 2x por menos 4 me queda menos 8x. Bien, o sea que está bien hecho este factor común. Siempre verifiquen. Ahora, tenemos un producto de dos factores igualado a 0. Por ende, podemos igualar a 0 cada uno de los factores. De este tenemos que x es igual a 0, lo cual nos viene a dar este punto de intersección, que no me interesa. Quiero encontrar este punto de intersección, que viene dado por igualar a 0 x menos 4. Es decir, me dice que x igual a 4 es la abscisa de este punto de intersección. Por ende, para esta segunda área vamos a hacer la integral definida entre 2 y 4 de f de x menos g de x. Donde, en este caso, la expresión que tomamos para g de x es esta de aquí, x cuadrado menos 2x. Recuerden que para la integral anterior tomamos menos x cuadrado más 2x, pues estamos trabajando en un intervalo diferente. Otra observación, aquí he agregado un corchete, pues estamos haciendo la integral de toda esta expresión. Y tal y como estaba antes no estaba muy bien escrito, así que cuidado con estas expresiones. Muy bien, ya sabemos las integrales que tenemos que calcular, así que ya no necesitamos de esta gráfica, vamos a borrarla y vamos a comenzar a integrar. Comencemos por la primera integral, a1. Para eso, lo primero que vamos a hacer es arreglar esta expresión, es decir, vamos a simplificarla. Aquí en principio tenemos menos con menos, pues más, y menos con más, menos. Entonces tenemos esta expresión. A continuación vemos que menos x cuadrado con más x cuadrado se cancela. Y nos queda simplemente 6x menos 2x, que es 4x. E integrar 4x es bastante sencillo. En principio, 4 lo podemos quitar fuera de la integral por ser una constante que está multiplicando. Y de esa forma buscamos una primitiva de x que será x cuadrado partido entre 2. A continuación tenemos que sustituir los límites de integración en esta primitiva. Primero el 2, después el 0 y restamos. De esta forma. Fíjense que sustituir el 0, bueno, no tiene mucho sentido, pues se anula. Y nos queda simplemente 2 al cuadrado, que es 4, partido entre 2 es 2, y al multiplicar por 4 nos da 8. De esa forma tenemos que el primer área son 8 unidades cuadradas. Y nos toca calcular la segunda área. Vamos a calcular esta segunda integral. Y para eso, al igual que antes, vamos a arreglar esto, distribuyendo el menos. Entonces nos queda menos x cuadrado más 2x. En este caso, no se anulan los términos cuadráticos, sino que se suman. Nos queda menos 2x cuadrado y aquí nos quedará 8x. De esta forma. A continuación vamos a separar esta integral en dos. Por un lado tomaremos esta integral y por otro lado esta. De esta forma. A su vez, este menos 2 podemos quitarlo fuera de la integral por ser una constante, y lo mismo con este 8. Y ahora sí que estamos en condiciones de buscar una primitiva para x cuadrado y otra para x. Para x cuadrado será x cubo partido entre 3, y para x será x cuadrado partido entre 2. De esta forma. Y a continuación tenemos que sustituir en cada expresión por los límites de integración. Comencemos por esta expresión. Tenemos 4 al cubo partido entre 3, que lo vemos aquí, menos 2 al cubo partido entre 3. A continuación, para este término. Aquí tenemos 4 al cubo. 4 por 4 es 16, por 4 es 64. Así que 64 tercios. Mientras que aquí tenemos 2 al cubo partido entre 3, es decir, 8 tercios. Por otro lado, aquí tenemos 4 cuadrado entre 2. 4 cuadrado es 16, entre 2 es 8. Menos 2 al cuadrado, que es 4, partido entre 2, 2. Al operar y simplificar, tenemos que el área 2 es 32 tercios unidades cuadradas. Lo cual al sumarse con el área 1 nos da que el área de la región definida por las gráficas de f y de g es de 56 tercios unidades cuadradas. Y de esta forma concluimos con este ejercicio de selectividad. Quiero recordarles que desde Gauss Online, para acompañarlos en este proceso tan importante como lo es la selectividad, estaremos brindando clases en directo gratuitas. Si quieren inscribirse o quieren saber más sobre este tema, en la descripción del video van a encontrar un enlace con el calendario de las clases en directo. Así que espero verlos allí. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.